Brasil, uno de los países más afectados del mundo y el país con más contagios dentro de la región, donde finalmente después de esta polémica, después de que el gobierno de Jair Bolsonaro cambiara la forma de notificar las muertes y los contagios producto de esta pandemia, finalmente restablecieron los datos de las personas fallecidas porque recordemos lo que había pasado. El Ministerio de Salud en un comienzo sumaba todas las muertes confirmadas hasta ese mismo día, pero la semana pasada esos datos dejaron de publicarse en la página del Ministerio de Salud, ¿no? Y por lo tanto decidieron cambiar de sistema para informar solamente de los casos recuperados, de los nuevos casos y muertos, pero solo en las últimas 24 horas. O sea, no estaba el total y eso muchos consideraron que era ocultar información que está siendo cada vez más dramática. Todos los días aumenta esa cifra y hace que Brasil solo esté dentro de los 3 primeros países con más fallecidos a nivel mundial. Claro, el total acumulado no se estaba informando y en vista de todas las críticas que apuntaban a una falta de transparencia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro en un momento donde la situación es cada vez más compleja, es que el Tribunal Supremo Federal, la Corte Suprema de Brasil, emitió un dictamen donde determinó que se va a tener que volver a publicar el conjunto completo de las víctimas fatales a causa del coronavirus y por lo tanto en la página web del Ministerio de Salud volvieron a aparecer esas informaciones. Bien, y vamos ahora a Perú, nos mantenemos en la región, un país que ya supera los 200.000 casos de contagio producto de la pandemia de coronavirus y con esto se sitúa como el segundo país de Sudamérica más afectado por esta pandemia, cuando ya van poco más de 3 meses de que se dictara de que se produjera el primer contagio en ese país. A nivel regional, perdón, Sole, está Brasil, pero en particular Sao Paulo, de las ciudades, si lo llevamos a ciudades, en primer lugar, Lima y después vendría Santiago. Exactamente. Lima es la ciudad que concentra alrededor del 90% de los contagios en Perú. Y el escenario, Andrea, es realmente dramático, con los hospitales colapsados, incluso se han visto filas de personas haciendo fila para obtener oxígeno, porque hay escasez de oxígeno en la capital para tratar a los enfermos graves, el sistema sanitario está al borde del colapso, y aquí hay que hacer la diferencia con otros países como Brasil, ¿no? Porque Perú, desde el comienzo que dictó un confinamiento nacional obligatorio, sin embargo, no se han cumplido con todas las recomendaciones, no se ha obedecido a todas esas restricciones y sobre ese punto hay distintos factores que hay que tener en consideración. Y es que, en primer lugar, más del 70% de la fuerza laboral de Perú trabaja en el sector informal y, por lo tanto, tienen que salir a trabajar. También Lima es una ciudad densamente poblada donde los mercados de comida se han convertido en uno de los focos principales de contagio. Hay algunos mercados donde el 80% de los comerciantes han dado positivo al coronavirus y todo esto ha dejado de manifiesto todas las deficiencias, como les mencionaba, del sistema sanitario del país, que Perú es uno de los países de la región con niveles más bajos de inversión en materia sanitaria y eso se ha quedado de manifiesto en esta crisis. Y vamos ahora a Estados Unidos para actualizar las últimas imágenes del funeral de George Floyd, el ciudadano afroamericano que, recordemos, murió producto de la violencia policial durante un control. Este fue el último de los funerales que estaban organizados y que se llevó a cabo en la ciudad de Houston porque es la ciudad donde él pasó gran parte de su vida y que contó con la asistencia de políticos, de activistas, deportistas, de actores. Se hablaba que podía ir Joe Biden, sin embargo, el candidato del Partido Demócrata finalmente envió un video y el aforo del lugar fue limitado a 500 personas para poder asegurarse de cumplir con todas las medidas de distanciamiento social. La misma familia de George Floyd entró a la iglesia con mascarillas y hoy, además, ante el Comité Judicial del Senado, declaró el hermano de George Floyd, Philonise Floyd,
que está participando de una audiencia que se da en el marco de la presentación del proyecto de ley que busca una reforma a la policía. Y en ese sentido, lo que le pidió al Congreso es que ponga fin al sufrimiento de los afroamericanos en Estados Unidos y que se avance con una reforma policial para que, en sus palabras, las fuerzas del orden sean parte de la solución y no del problema. Trasladamos ahora a Europa porque después de 3 meses cerrada se informó que ya tiene fecha de reapertura la Torre Eiffel, uno de los íconos de Francia, que va a reabrir el 25 de junio, pero con restricciones. Solo se va a poder subir hasta el 2.º piso por las escaleras, no por el ascensor. Claro. Y a partir de los 11 años va a ser obligatorio el uso de mascarilla. ¿Qué pasa con el mirador del tercer y último nivel? Van a continuar cerrados hasta nuevo aviso. Esperan que dentro del verano pueda tener fecha de reapertura, lógicamente para evitar aglomeraciones también dentro de los ascensores, como les mencionaba, y con una cantidad de visitantes que va a ser limitada y que van a poder comprar sus entradas solo a través de la boletería online que se va a habilitar en una fecha todavía por definir. Bien, hasta ahí entonces la información internacional. Soledad Agüero, muchísimas gracias. Gracias. Estén muy bien. Andrea, que estés bien.